Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si nosotros queremos vivir vidas dedicadas para Dios y queremos vivir para honrar al Señor, debemos aprender a vivir como a Dios le agrada. No hay otra manera en la cual nosotros podamos descubrir cómo es el estilo de vida que Dios desea que nosotros llevamos. Cómo es que Dios quiere que nosotros seamos para poder vivir para agradarle y para honrarle a Él. Solamente en la palabra de Dios lo podemos encontrar. Solamente en su palabra encontramos el camino y la guía para nosotros poder acercarnos al Señor y vivir de una manera en la cual podamos vivir para darle gloria y honra al Señor. Y para esto debemos estudiar un pasaje conocido como el Sermón del Monte, porque a través del Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo que es la constitución política del reino de Dios. O sea, nos está diciendo a través del Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo cuáles son las actitudes, las características y el estilo de vida que deben de llevar los ciudadanos del reino de Dios. O sea, nosotros que decimos que creemos en Dios y queremos vivir para honrarlo y para adorarlo a Él. Y todo esto lo encontramos nosotros en lo que se conoce como el Sermón del Monte, que es un texto que va desde Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7. Son 3 capítulos: Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Son 3 capítulos completos que nos narra cuál es la constitución política del reino de Dios y cómo debemos vivir nosotros si deseamos vivir para el Señor. Nosotros que somos del cielo, nosotros que pertenecemos al reino de Dios, cómo es nuestro carácter, cómo debemos vivir, cómo deben ser nuestras actitudes, cuáles son las características que nos deben identificar. Vamos a estar estudiando en los devocionales, en el pan diario, lo que es el Sermón del Monte y desglosando cada uno de los pasajes que nos enseña cuál debe ser nuestro carácter y cuál es el estilo de vida que nosotros debemos llevar por ser ciudadanos del reino de Dios. Cómo debemos vivir, así como por ejemplo los que vivimos en Colombia tenemos la constitución política de Colombia, la cual debemos regirnos y debemos cumplirla por ser ciudadanos colombianos. Lo mismo, si somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de los cielos y debemos cumplir con la constitución política del reino de los cielos, incluida en el Sermón del Monte, en el cual nuestro Señor Jesucristo nos dice cuál es nuestro carácter y cómo debemos vivir cada uno de nosotros. Y vamos a iniciar Mateo capítulo 5, vamos a leer versículo 1 al 3, que nos dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo sube al monte y se sienta allí y empieza a enseñar, pero no estaban solo los discípulos, había una gran multitud. Si tú lees el pasaje anterior, nos dice que una gran multitud seguía a Jesús y por eso Jesús sube al monte y sentándose empieza a enseñar, porque era la manera en la cual él podía tener el auditorio enfrente, él podía estar allí y al hablar en un lugar elevado podía ser escuchado por todos los allí presentes alrededor del monte. Da el sermón allí en este lugar para enseñar los principios del reino del Señor. Inicia con diciéndonos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando dice bienaventurados, otras versiones lo traducen como gozosos, otras versiones traducen como felices. Y es que la palabra bienaventurados quiere decir eso, realmente gozosos, realmente felices. Otras versiones bíblicas suelen traducirlo como bendecidos, aquellos que son pobres en espíritu. O sea, bienaventurados nos está diciendo que aquellas personas que son pobres en espíritu son bienaventuradas, son felices, son gozosas, son bendecidas por Dios. Pero ¿qué tipo de persona? ¿Por qué dice los pobres en espíritu? La palabra que utiliza nuestro Señor Jesucristo allí para pobre, el Nuevo Testamento es escrito en griego, y la palabra que se usa allí para pobres es la misma palabra que se usaba para hablar de mendigos. Aquellos que están en la condición de mendigar, que no tienen lo necesario para sustentar su vida. O sea, habla de una pobreza extrema, a tal punto que no tiene cómo sobrevivir, no tiene cómo sustentar su vida. Entonces nos dice que los pobres en espíritu. Cuando habla de los pobres en espíritu, no está hablando de una pobreza económica, está hablando de una pobreza
espiritual. Pero cuando nos dice allí, para poder entender este pasaje, debemos ver o entender que nuestro Señor Jesucristo está diciendo: bienaventurados aquellos pobres en espíritu, aquellos que reconocen que necesitan a Dios en sus vidas. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, nos dice bienaventurados aquellos que reconocen su condición de pecadores. Porque aquellas personas que reconocen su condición de que son pecadores y que necesitan la gracia y que necesitan la misericordia de Dios, son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, nos está diciendo, cuando tú reconoces que eres una persona pecadora, cuando tú reconoces que has fallado, que necesitas a Dios en tu vida, cuando tú reconoces que no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar la gracia, para alcanzar la misericordia, no hay un estilo de vida que tú puedas llevar para ser merecedor de las bendiciones de Dios, para ser digno delante de Dios. Cuando tú reconoces que no hay nada de esto en ti, que eres pobre en espíritu, que hay un pecado en tu vida y que tú necesitas a Dios porque eres un ser pecador, entonces eres un hombre o una mujer pobre en espíritu, porque estás reconociendo que necesitas a Dios en tu vida. Y entonces nos dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando tú te arrepientes verdaderamente y reconoces que eres pecador y que necesitas a Dios, te haces acreedor o te haces ciudadano del reino de los cielos. No es porque lo merezcamos, es porque Él lo hizo por nosotros, y nosotros, al creer en Él, nosotros al entregar nuestra vida, al humillarnos, al arrepentirnos delante de Dios, nos hacemos merecedores de su gracia, de su favor, de su misericordia. No porque lo merezcamos, sino por lo que Él hizo, sino que esto nos da a nosotros la oportunidad, la posibilidad de acercarnos al Señor. Por eso el reino de los cielos se había acercado, por eso el reino de los cielos se acerca a nosotros cuando nosotros reconocemos nuestra condición. Somos seres pecadores que necesitamos a Dios en nuestra vida. Te invito allí donde estás esta mañana, que cierres tus ojos hoy y hables con el Señor. Padre amado, esta mañana venimos ante ti, oh Dios, y reconocemos nuestra condición. Somos pecadores, Dios. Hay pecado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre celestial, vivimos vidas en pecado, y por eso hoy nos acercamos a ti a pedirte perdón, Señor. No somos justos, no lo merecemos. Ninguno de nosotros, Señor, hoy podemos decir que es que nosotros somos mejores. Reconocemos hoy que necesitamos de ti en nuestra vida, que necesitamos tu gracia, tu favor, tu misericordia. Necesitamos tu perdón, Señor. Perdónanos, límpianos, purifícanos, Señor. Haznos conforme a tu imagen, moldéanos, Señor. Por eso hoy nos entregamos a ti. Acércate, oh Dios, a nuestras vidas, Señor. Acerca el reino de los cielos a nuestro corazón. Acércate a nosotros. Te necesitamos. Hoy nos arrepentimos y ponemos toda nuestra vida, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia en tus manos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, casa de bendición. Una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.